se le fue entregado. Y algo maravilloso que decía la hermana es de que les dijo de que se multiplicaran. Pero ¿qué es lo que iban a multiplicar? Iban a multiplicar la imagen del Señor. Pero terminó la hermana diciendo, la lección termina en el pacto, que al hombre le fue entregado el pacto. ¿Y qué significaba el pacto? El pacto significaba de que el hombre al cumplirlo podía estar con Dios. Y eso es algo grande, ¿verdad? Porque podía habitar con el Señor y era para que Él eternamente estuviera con Él. Pero ocurrió un problema y fue que el hombre rompió ese pacto. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde la vida, dice que se pierde absolutamente todo. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pues el Señor entregó vida. Y aquí dice que después de la vida vino la muerte. ¿Pero por qué? Porque el Señor le dijo que si comieres de ese árbol ibas a morir. Pero vimos que el engaño de Satanás fue tan grande que le dijo, no van a morir, pero sí murieron porque espiritualmente ya no estaban con el Señor. Y el siguiente punto dice que el Hijo de Dios se vuelve hijo del diablo. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este es un punto bien fuerte porque dice vuestro padre el diablo. Entonces, imagínense, después de ser hijo de Dios, vas a ser hijo de Satanás. ¿Por qué decimos que es fuerte? Porque el hombre ya estaba condenado. Después de desobedecer a la palabra del Señor, después de ser un rey, después de ser hijo del Señor, vas a ser hijo del diablo. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque como rompieron el pacto, ellos ya no pudieron estar con el Señor, entonces pasan a estar con el diablo. Y dice de que porque en él no permanece la verdad. Y él cuando fue, ¿verdad? Y les dijo a ellos de que comieran, estaba hablando mentira. Y pues más adelante vamos a entrar más con eso. Dice que el ser de realeza se vuelve esclavo. Otro punto que la hermana tocaba anteriormente es de que Dios creó al hombre y lo hizo para ser hijo, para ser rey, para que gobernara. Pero aquí dice que este ser de realeza que el Señor convirtió vuelve a ser, se vuelve esclavo. Dice en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es otro punto bien importante, porque aquí nos dice de que después de que el hombre estaba en la plenitud, pasa a ser un esclavo. Y lo vemos, ¿verdad? Porque cuando el hombre peca, ¿qué pasó? Él inmediatamente dice la palabra que se vio desnudo y ya no era un ser espiritual, sino que se vuelve un ser carnal, un ser que estaba ya destituido de la gloria del Señor. Y entonces él dice, pues el Señor le llama, ¿verdad? Y ese es un punto que a mí me parece muy importante, porque cuando dice que se pierde todo, se pierde la vida, el hombre se vuelve hijo del diablo, se vuelve esclavo, y dice el siguiente punto que llega el pecado y el hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero el hombre fue tan, ¿cómo le podría decir? Tonto, ¿verdad? Porque al final él vio que perdió todo, o sea, él perdió todo. Él perdió, pero lo más importante que él perdió es estar con Dios, es la comunión que tenía con Dios. Él era un sacerdote porque él era la ofrenda. ¿Y qué más? Era un profeta porque él tenía la palabra de Dios en su vida. Pero él no se percató de todo eso. Él vio, ¿qué fue lo primero que
¿Y qué hizo? Se escondió, dice la palabra. Y dice que cosieron, ¿verdad? Se cubrieron con hojas de higuera. ¿Y por qué les hago recordar todo esto? Porque el hombre no se percató de lo que había perdido. El hombre solo vio, estoy desnudo, y se cubrió. Pero es que en realidad él había perdido la vida. Él había perdido la comunión con el Señor. Él había perdido una vida eterna con el Señor. Entonces él no vio eso. Él solo vio que estaba desnudo. Entonces esto es algo profundo, porque nosotros en este tiempo quizás no vemos todo lo que, cuando el hombre está separado de Dios, no vemos lo que hemos perdido, sino que solo vemos que las cosas físicas, pero no vemos lo espiritual, y eso le pasó a Adán y a Eva. Ellos no vieron que espiritualmente ya estaban muertos, ellos solo se vieron que estaban desnudos. Entonces ese es un punto bien importante. Y ahora vamos a ver el estado del hombre. Dice en Génesis 1:2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Entonces aquí vemos algo bien importante. Dice que el estado del hombre sin Dios es desordenado y vacío. Ayer que anduvimos compartiendo en las diferentes casas, hablábamos acerca de esto, de que el hombre se encuentra vacío, y que cuando estamos vacíos lo buscamos llenar con cosas materiales, y en realidad no nos hemos dado cuenta que estamos vacíos espiritualmente. Y eso le pasó a la primera criatura, porque ellos, en el momento que ellos pecan, el Espíritu de Dios se va de ellos. Y vimos en la lección anterior que dice que les sopló aliento de vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Dios entró en ellos, pero al momento de pecar, el Espíritu de Dios se va de ellos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Cubrirse, ¿verdad? Entonces estaban cubriendo su pecado. Entonces el ser humano eso es lo que hace ahora en día. Como no tenemos a Dios, los que no lo tienen, pero nosotros sí lo tenemos. Pero cuando no se tiene a Dios, ¿qué se busca? Se busca llenar vacíos con diferentes cosas, ya sea material o aparentemente espiritual. Cuando no se tiene el Evangelio, buscamos llenar todas estas cosas con diferentes materias, ¿verdad? Y dice que vio Jehová que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y de continuo, y que todo designio del pensamiento del corazón era de continuo el mal. Y aquí es un punto bien importante, porque dice que el Señor vio que eran malos los pensamientos del hombre. Y entonces ahora en día, ¿cómo no está? Si eso fue en millones, ¿verdad? Miles de años antes, pero ¿cómo no estará ahora los pensamientos del corazón de la persona? Dice la palabra que es de continuo el mal. Y nos preguntaba una señora, el primer día que llegamos, que por qué sucedía tantas cosas en el mundo, que porque había violaciones, que porque había todo eso. Y le contestaban a los hermanos de que era simplemente porque estaban vacíos y porque no tenían al Señor. Y eso es lo que aconteció en aquel entonces. Ellos no tenían del Señor, y por eso eran sus pensamientos malos. Entonces eso pasa el día de ahora. Dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dos puntos bien importantes, porque dice que engañoso es el corazón, y nosotros muchas veces no comprendemos esta palabra, pero en realidad Dios sí conoce nuestro corazón, pero nosotros le decimos, ¡ay, Dios conoce mi corazón! Y sí, pero nuestro corazón es engañoso, y aparentemente podemos estar bien, ¿verdad? Y nosotros andamos por ahí queriendo hacer supuestamente las cosas bien, pero en realidad el Señor sabe que si no está con Él, entonces nuestro corazón no es bueno. Y también dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hace poquito yo no comprendía muy bien esta cita, porque muchas veces yo la utilizaba para orar,
Y yo le decía, ay Señor, esta cita, ¿verdad? Y oraba, y yo le decía que estaba muy cargada, pero es que en realidad todo esto es para las personas que no tienen al Señor, porque nosotros que ya tenemos al Señor no podemos vivir ni cargados ni trabajados. Nosotros ya tendríamos que estar bien, ¿verdad? Ya con el Señor. Pero esta cita no es para ninguno de aquel que tiene a Dios. Esta cita es para todos aquellos que no tienen del Señor. Dice Isaías 1:4-6: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Una palabra bien fuerte. Yo decía, wow, así está la gente cuando no está con Dios. Y es que sí, así está. Mi pastor allá en El Salvador lo compara, no sé si aquí conocen algo que se llama divieso, pero es como un grano, pero es horrible porque está lleno de pus y si se destripa huele horriblemente mal. Entonces, él nos decía, entonces no es una espinilla, aún no naces, exacto. Entonces allá se llama divieso, pero es horrible, no sé si ya lo han visto, pero eso es muy feo. Entonces decía nuestro pastor, así es como está el hombre cuando no está con Dios. Y yo no lo podía creer, pero es que es cierto. Y la misma palabra dice que no hay cosa sana, dice, sino herida, llaga, hinchazón y podrida llaga. Es que así es como ve el Señor a las personas cuando no están con Él. Entonces es algo profundo y bien doloroso también, porque muchas veces no nos gusta tocar estos puntos, ¿verdad? Pero es algo importante que tenemos que dejar claro, que cuando no se está con Dios es así como se está la persona. Dice en Marcos 7:21-23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice que de dentro del corazón de los hombres sale todo lo malo. Y esto es algo duro, porque muchas veces pensamos que no, pero sí. Cuando no se está con Dios, cuando el pecado está en nosotros, todo esto sale, dice, y contamina, y no solo a nosotros, sino que a los demás, porque si no hay nada bueno en nosotros, va a salir todo lo malo, y vamos a hacer lo malo para las demás personas también. Dice en Génesis 3:16-19, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tus deseos será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, y todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pues aquí vemos algo yuca, ¿verdad? Como le decimos en El Salvador, algo bien tremendo, algo bien fuerte, porque el Señor dio todo esto y hasta el momento se sigue cargando con esto, porque muchas veces vivimos afligidos por la comida, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar, y es que fue una maldición que el Señor dio. Y quizás antes, ¿verdad? No lo veíamos así,
decíamos, que era una gran bendición el trabajo, pero es que en realidad fue una maldición, porque el ser humano vive atado a su trabajo, y eso lleva a excusas. Por ejemplo, ahora tenemos este seminario, ¿verdad? Y es algo que espiritualmente nos va a ayudar, pero muchas personas no han podido venir, ya sea por cualquier situación, trabajo y eso, pero eso ya, lo decía alguien, es que esas ya son excusas de Satanás, y él las pone, entonces es algo duro. Y también aquí lo que a mí me parece bastante fuerte es que dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es que el Señor, Él dio un pacto, y Él fue la voz del Señor quien lo entregó. Pero ¿qué pasó? El hombre prefirió obedecer a la voz de su mujer, a la voz de ella, y no a la voz del Señor. Y esto es algo duro, porque muchas veces nos pasa, preferimos escuchar cualquier otra cosa, pero no escuchamos verdaderamente la voz de Dios, no escuchamos lo que Él nos quiere decir. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que se estableció para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, el inicio de todo problema, el pacto que Dios ha dado. Génesis 2:16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿A quién le fue entregado este pacto? El Señor se lo entregó a Adán, y le dijo, ¿verdad?, a Adán, de que no comiera, y que le obedeciera la voz de su palabra. ¿Y qué tenía que hacer Adán? Obedecer. Pero también tenía que compartirle a su mujer, a su esposa, a Eva, tenía que compartirle ese pacto. Pero todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Todos sabemos que llegó Satanás, y por la influencia de Satanás el hombre peca. Y es bien duro, porque yo me he preguntado muchas veces, ¿qué habría pasado si solo Eva hubiera comido? Quizás el Señor se la quita, ¿verdad?, y le pone a otra. Pero el hombre obedeció a la voz de su mujer y comió, desobedeció al pacto. Y dice aquí que Dios, quien es la palabra, nos dio la palabra. Es que el mismo Dios era la palabra, porque dice, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Dios estaba con él, pero la palabra era Dios. Entonces Dios le dio esa palabra y le dijo, no coman. Y no es que simplemente no iban a comer, sino que él dice que él era algo fácil de cumplir, pero era un pacto solamente de obras. Y no es que, buenos por comer, ¿verdad?, sino que era por obediencia. El hombre solamente tenía que obedecer a la voz de Dios. Y no era algo difícil. Y la hermana, la pastora Finita ponía un ejemplo de la silla, ¿verdad?, que quizás a veces a todos nos gusta estar aquí adelante. Entonces, puede ser de que era algo de que la curiosidad, o que qué me va a pasar, pero ellos no tenían claro el pacto, porque si ellos hubieran tenido claro ese gran pacto, ellos no hubieran desobedecido. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer? Ellos tenían que creer en el pacto, porque quizás no creían, solo lo sabían. Entonces todos sabemos que es muy diferente saber a creer. Entonces ellos quizás conocían el pacto. Sí, quizás dijo Eva, el Señor le dijo a Adán de que no lo hiciéramos, pero en realidad ella no creía a ese pacto, porque si ella hubiera creído al pacto que el Señor le dio, ellos hubieran obedecido y no hubieran escuchado a la serpiente, no hubieran escuchado a Satanás. Entonces dice que se rompió el pacto. Entonces, ¿qué pasó? Por el engaño de Satanás, por no conocer y por no creer, como el resultado, el hombre quedó separado del Señor. Y eso es lo grave, ¿verdad? Porque como el hombre se separa de Dios, le vino todo lo malo que no tenía, le vino al hombre. Y podemos ver en la siguiente lección que todos los problemas vienen, dice, cuando el hombre queda separado del Señor. Pero el Señor fue tan perfecto que Él hizo todo bajo una principio de creación. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿cuál es el principio de creación?
todos hemos escuchado, ¿verdad? El ejemplo que todos ponemos acerca del pescadito. Pero es que en realidad esto es profundo porque ¿cómo va a sobrevivir un pez fuera del agua? O sea, es algo que no puede pasar. Y no sé quién de los hermanos ponía un ejemplo, que le podemos dar $1.000.000 al pez, pero como está fuera del agua se va a morir. Y yo también me ponía a pensar, ¿verdad? Todos nos encantan los teléfonos, todos andamos en teléfono y no podemos ni vivir sin el teléfono. Pero ¿qué pasa cuando el teléfono se le acaba la carga? El teléfono ya no lo podemos usar. Imagínense, nos vamos a lugares lejos y ya no lo podemos usar porque el teléfono ya no tiene carga. Entonces, ¿qué pasa? El teléfono ya es inservible. Ya no le podemos dar nada porque se nos arruina el cargador y todo eso. Entonces así somos cuando no estamos con Dios. Podemos estar un ratito, ¿verdad?, cargados y felices, pero si no se nos acaba la carga, ya no hay para dónde. Entonces eso pasa con los peces, con los árboles, pero es lo más grave que eso pasa con el ser humano, porque el ser humano lo puede tener absolutamente todo. Puede tener las mejores casas, el mejor trabajo, puede ser muy rico, pero muy, muy rico, y puede tener absolutamente todo en esta vida, pero no se acuerda que no tiene de Dios. ¿Y qué pasa al no tener de Dios? Las personas están muertas espiritualmente. Por eso dice aquí que un ser que debe vivir con Dios para poder vivir, porque aparentemente estamos vivos, pero cuando no se está con Dios, se está vivo, pero se está muerto. Y decía una hermana en El Salvador que son muertos vivientes. Y yo me quedé, sí, son muertos vivientes, porque andan caminando, pero están muertos y no se percatan de que en realidad están muertos. Entonces dice, el único problema del hombre es estar separado de Dios. Desde el momento de la separación viene todo dolor y la muerte. Entonces dice que el único problema del hombre es estar separado de Dios. Y nosotros muchas veces, bueno, antes, ¿verdad?, decíamos que teníamos tantos problemas y nos agobiábamos con tanto problema, que la economía, que esto y lo otro. Nosotros en El Salvador, quizás a nivel nacional, el problema más grande que hay es la delincuencia, y se mira bastante. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que la delincuencia es algo, el problema más grande de El Salvador. Aquí cerquita de ustedes está Venezuela, y que Venezuela es un país que está ahorita bajo mucho problema aparentemente, pero no hay mayor problema para todos ellos. Es que no conocen de Dios, no conocen el Evangelio, es que están separados de Dios. Entonces, como se está separado de Dios, este es el mayor problema que hay a nivel mundial. No es porque en Venezuela yo digo que no hay ni papel, no hay comida, es que no, esos no son problemas. El problema de todos ellos y de su presidente y de todas las autoridades es que están separados de Dios y que Dios no está con ellos. Entonces ese es el problema más grande que la humanidad tiene. No es que haya mucho problema de no tengo zapatos, no, nada de eso es problema. El problema más grande que el ser humano tiene es que está separado de Dios. Y dice, ¿por qué estamos separados de Dios? Por el pecado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Miren qué tremendo, dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y las personas que no tienen de Dios. Es bien tremendo porque vemos cómo esa división es tan grande, cómo esa separación puede ser tan grande y las personas no se pueden dar cuenta del estado en el que están. Dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué nos quiere decir este pasaje? Que el Señor no puede habitar donde hay pecado. El Señor no puede estar donde está toda aquella maldad que vimos en la lección pasada. El Señor no puede, absolutamente no, porque Él es santo y Él no puede habitar donde está toda esa maldad.
Dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 3:6. A la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tus deseos será para tu marido. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Miren qué tremendo. Este es un punto que es muy duro, es bastante duro, porque dice que por la desobediencia de un hombre, todos nacimos en pecado, todos nacidos separados de Dios. Entonces, esto es algo duro y tremendo y fuerte, porque quizás nosotros antes, ¿verdad? Decíamos, no, pero sí, todos, absolutamente toda la humanidad nace separada del Señor, porque por medio de Adán venimos, ¿verdad? Esa descendencia. Entonces todos nacemos separados de Dios. Por medio de Él nosotros fuimos constituidos pecadores. Dice que también por la desobediencia, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren, aquí nos vuelve a decir la palabra, que por un hombre entró la muerte, y por él entró el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Muchas veces, quizás no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó. Es decir, no puede ser, si yo no estuve ahí cuando ellos dos pecaron, entonces yo no tengo ese pecado. Pero dice por cuanto, o sea, por ese hombre todos, dice, tenemos ese pecado. Bueno, los que no están con Dios, nosotros ya no lo tenemos. Pero es algo que tenemos que dejar bien claro y preguntarnos en realidad nosotros si ya nacimos de nuevo otra vez, o si seguimos como este estado lo dice. Perdón. Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Esto es algo bien duro, porque dice: así como en Adán todos mueren. Entonces la palabra nos sigue confirmando que por medio de Adán todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por medio de ese gran pecado que él cometió. Todos nacimos así, y la palabra nos lo dice claramente aquí, pero también dice que por medio de Satanás. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que el diablo peca desde el principio. Es bien tremendo y bien duro, porque ahorita vamos a ver cómo el Señor lo creó, porque el Señor no creó al diablo, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Él creó a un ángel que la palabra lo describe en la siguiente, como que él era el sello de la perfección. Dice que toda su vestidura y que todo él fue creado perfecto. Imagínense, solo con decir que era el sello de la perfección, eso quería decir absolutamente todo. Pero ¿por qué dice aquí que el diablo peca desde el principio? Porque él, dice la palabra, que él vio el monte de Dios, vio el trono del Señor, y él lo quiso. Él quiso robarle el trono al Señor. Entonces vemos desde ahí que el diablo la envidia, ¿verdad? Y ya leímos en la lección pasada todo lo que el pecado genera. Dice que la envidia, el odio y todo eso. Y todo eso es de él, porque él envidió al Señor. Él quiso el trono de Dios. Entonces, y después el Señor, en las siguientes citas, vamos a ver un poquito más acerca de cómo fue que el Señor lo manda, ¿verdad? Lo destierra de ahí. Entonces, dice la palabra también que él pudo engañar a los ángeles. Y esto es, no me acuerdo quién lo decía ayer, pero es algo duro, porque si engañó a esos ángeles que están en la presencia de Dios,
cómo no puede jugar y engañar con cada uno de nosotros. Nos puede hacer de aquí para allá y no nos damos cuenta. Decía la hermana Finita ayer en la noche cuando ya estábamos durmiendo que Él es tan sutil que Él se puede meter hasta en lo más pequeñito que hemos dejado sin sanar, sin entregarle esa parte al Señor. Él se puede meter en lo más sutil, en lo más pequeñito, y puede ser que ni nos hemos dado cuenta. Y por eso es muy importante tener claro el Evangelio, porque si no lo tenemos claro, ¿qué es lo que sucede? Satanás va a volver a hacer de nosotros como queramos. Nos va a jugar y nos va a andar de aquí para allá y no nos vamos a dar cuenta. Continuemos en Efesios 2:2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera en los hijos, oiga aquí, de desobediencia. Tremendo y duro. Y cuando yo recibí esto, no sé si a ustedes les pasó, pero el Señor sí me quebrantó. Y yo espero que haga lo mismo con ustedes, porque dice los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de Satanás. Y lo más duro aquí que dice, las corrientes de este siglo, las corrientes, el príncipe de la potestad del aire. Y sigamos en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra nos sigue diciendo, ¿verdad?, ¿quién es Satanás? Y dice que él es rebelde y divisor. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Miren qué tremendo, el príncipe de este mundo. Es que no nos hemos percatado que, como dice la palabra, que el mundo entero está bajo el poder de él. Cuando no se está con Dios, el mundo entero está bajo el poder de él. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, la palabra lo vuelve a decir y lo vuelve a confirmar, que Él es el Dios de este siglo. Y es algo bien duro, ¿verdad? Porque quizás no nos habíamos percatado del poder que Él puede llegar a tener. El poder que Él puede llegar a tener y que es bastante grande. Entonces sigamos en Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que Él hace, parte de lo que Él hace. Entonces, sigamos en 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Otro punto bastante fuerte, dice que Él se disfraza como ángel de luz. Y eso es lo que ha acontecido a nivel mundial, ¿verdad? Porque hay muchos que predican aparentemente la palabra, pero no están dando la palabra. ¿Y qué se vuelven? Se vuelven mensajeros sin mensaje, personas que en vez de estar dando vida, están dando muerte. Y es Satanás el que está operando bajo todo ello. Y en realidad es algo bien duro, porque muchas veces se ha pensado que solo por ser cristiano, ¿verdad?, ya estamos en la luz, pero si no tenemos claro el evangelio, es así como Satanás se mete en las iglesias, y eso es a nivel mundial. Dice 1 Pedro 5:8, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Vemos dos puntos de cómo Él puede operar, como ángel de luz, pero también como león rugiente.
O sea que Él nos puede atacar de manera suave, pero de manera fuerte. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Porque díganme ustedes, alguien que ya está en la garra de Satanás, que ya está perdido, ¿verdad? Él ya lo perdió y ya no tiene por qué hacer nada. Pero nosotros que estamos creyendo en la verdad, Él anda como león rugiente buscando a quien de nosotros puede devorar. Dice, por lo tanto, dice, la esencia del problema es por la influencia de Satanás. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, por la influencia de Satanás, ¿qué pasa? El hombre peca. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era árbol codiciable, oiga, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo me parece bastante interesante porque dice que ella vio que era para alcanzar sabiduría, pero es que ella no se había percatado que en Dios ya tenía todo eso, porque el mismo Cristo era la sabiduría que el Señor les había entregado a ellos. Pero, ¿qué pasó? Como el hombre obedeció a Satanás y pecó, entonces el hombre quedó separado del Señor. En Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase de la tierra de que fue tomado, y el hombre queda separado de Dios. Duro, ¿verdad? Porque cuando aconteció todo esto, el hombre se fue, el hombre quedó separado, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, y dice que lo sacó de la tierra del que fue tomado y le dijo que labrase de él. A mí me parecía bastante dura esta palabra, porque de la misma tierra que el hombre fue creado, imagínense, era una tierra bendecida, porque el Señor de ahí decidió formar al hombre, pero dice que labrase de la tierra donde fuiste formado. Es que por causa del hombre todo quedó maldecido, hasta la misma tierra quedó maldecida. Entonces, ¿cuál es lo principal de esto, de esta lección? Que por la influencia de Satanás el hombre peca y queda separado del Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros ahora y preguntarnos si en realidad todo esto ya no acontece en nuestra vida o si todavía sigue aconteciendo. Y algo bien maravilloso después de esta lección es que el Señor, a pesar de ser como pasó todo, el Señor da la solución, y en la siguiente lección vamos a ver cuál fue la respuesta a este problema. Entonces, que el Señor le bendiga.